Si no recordás cuándo fue la última vez que usaste zapatos, o incluso qué día es hoy. Si la única razón de levantarte es para acostarte en otro lugar. That's l'esprit libre. Club Med. Bienvenidos a una nueva edición de Enlace Turístico. Hoy vamos a tener una charla que da para 2 capítulos, para que se den una idea. Vamos a hablar con Matías Lames, el último ministro de Turismo que tuvo la República Argentina. Vamos a hablar un poco del ayer y mucho del hoy. Bienvenidos. Somos los que protegemos el sueño. Somos los que te invitamos a morder el verano, alimentando tus días, tus noches, endulzando tus horas. Somos tus cafés con amigos, por quienes se cambian más fácilmente de religión que de café. Somos la hotelería y la gastronomía de Buenos Aires. Somos la asociación. Somos la industria de las reuniones y los eventos de Argentina. Somos organizadores y proveedores de congresos, eventos, ferias y exposiciones. Los que realizamos los eventos deportivos nacionales e internacionales. Los que creamos y hacemos posible miles de puntos de encuentro. Desde AOCA, trabajamos representando a todas las empresas de nuestra actividad, socias o no socias. AOCA. Argentina, nuestro hogar, nuestro lugar, nosotros mismos. Para alimentar y brindar hospedajes, para servir. Esa es nuestra misión. Pero sobre todo estamos orgullosos de ser quienes unimos, vinculamos y representamos a la industria de la hospitalidad en Argentina, con nuestras entidades asociadas contribuyendo a un país genuinamente federal. Bienvenido, Matías. Gracias por la invitación. Qué desafío invitarte y que vengas. ¿Por qué no? Me encanta hablar de turismo y me encanta hablar con vos, así que... Porque los que se van después no quieren aparecer de vuelta. No, yo sí. A mí me quedó un vínculo sin ninguna duda con el sector. Fueron años en los cuales la pasamos muy mal y la pasamos muy bien. La pasamos muy mal, bueno, por razones obvias, porque nos tocó plena pandemia y demás, y después creo que me fui con un reconocimiento y con un cariño uno cuando va atravesando diferentes desafíos en la vida, diferentes etapas, va acumulando, bueno, vivencias, va acumulando gente conocida, gente querida, y acá yo me quedé con un montón de gente querida y con muchas sensaciones muy lindas. Yo la verdad que fueron 4 años para mí maravillosos y yo y todo mi equipo estamos muy orgullosos de lo que hicimos. Yo me acuerdo de tu primera presentación en público en Fitur en Madrid, tu primera Fitur, donde vos reconociste que no sabías nada de turismo y que te ibas a dejar acompañar por el sector privado. Y la verdad es que dio resultado eso. Sí, yo creo que dio resultado. Creo que el sector privado, en los 4 años que fuimos, que a mí me tocó conducir la cartera del ministerio, creo que tuvo un rol fundamental. Y creo que fueron aliados, creo que entendieron que tenían alguien que hablaba el mismo idioma. Yo en ese momento usaba mucho la metáfora de saber lo que era pagar un 931, ahora ya cambió, pero creo que entendieron que tenían un aliado, que tenían alguien que iba a pelear por los intereses del sector, que por supuesto, por sobre todo estaban los intereses de la Argentina, no del gobierno nacional, pero que con una convicción profunda de que el sector podía ser lo que efectivamente demostramos que fue,
No era solamente una cuestión de convicciones o, como se dice en Estados Unidos, un wishful thinking, ¿viste? Como creer que eso iba a pasar o desear que eso pasara. Bueno, nosotros demostramos que pasó, con números concretos, batiendo un récord atrás del otro, con Previaje, que es un programa que hasta el día de hoy nos sigue generando reconocimiento en la gente y en el sector también. Uh-huh. Y con un montón de obras que tienen que ver por ahí, que son menos reconocidas o que tienen menos en la pública, son menos visibles, pero que hicieron que el turismo tuviera un papel absolutamente protagónico y que tuviera una mirada de mediano y de largo plazo. Hay un montón de obras que se siguen inaugurando hoy, que me siguen llegando la foto de los ministros de turismo, de la gente que va a las obras, un montón. El programa 50 Destinos fue un programa extraordinario, porque nosotros acompañamos todo lo que hacíamos con inversión, con promoción, con obras de mediano y de largo plazo. Y lo que hicimos en la Argentina, con más de 300 obras en cada una de las provincias de Argentina, para mí fue una cosa extraordinaria para la Argentina, por lo que podía significar el turismo para la Argentina y puede significar para la Argentina, pero sobre todo, te diría, Manuel, para el lugar que tuvo el turismo. Yo creo que uno de los grandes daños, más allá del económico, que seguramente ahora vamos a profundizar en términos de estadísticas, de lo que se perdió estos años, uno de los grandes daños de este último año y medio es que perdió el sector el rol protagónico que tenía. En los diarios, en los medios, en todos lados se hablaba del turismo. Se hablaba de qué pasaba con la ocupación, se hablaba de Previaje, se hablaba de cómo estaba la demanda, se hablaba del turismo interno, se hablaba de que había nuevos destinos que estaban llenos. Bueno, eso perdió, no aparece nada de turismo, no se habla. En la temporada se habla un poquito, aparecen 2 o 3 pobres defendiendo lo indefendible. Y la verdad que el daño es grande, porque lo que nosotros habíamos logrado, digo nosotros, no nosotros en primera persona y refiriéndome a mí y a mi equipo, sino nosotros como equipo con el sector privado, era poner al turismo en un lugar de absoluta preponderancia para la economía. Espera, porque yo quiero ir un poco más atrás. Primero, te tocó ser ministro en el peor momento del mundo, no de Argentina, del mundo. El turismo en la Argentina estaba prohibido directamente y había que pensar en todo lo que genera el turismo para abajo, cómo decanta para abajo, que yo creo que es uno de los graves problemas que no se están viendo hoy. ¿Cómo fue atravesar ese momento? Fue un desafío enorme desde todo punto de vista, en términos personales, fue un desafío en términos profesionales, y fue de alguna manera una gran prueba, te diría que una de las más grandes que tuve en mi vida profesional. Y ahí creo que el sector tuvo, yo ya lo dije muchas veces esto y lo repito porque el público se renueva, como dice Mirta, me parece que hay tuvo un rol destacado el sector privado, porque entendió el momento, entendió que estábamos jugando bien, entendió que tenían, insisto, como te dije en una de las primeras respuestas, entendió que tenían un aliado. Y bueno, por suerte creo que no los defraudé, creo que creyeron, que confiaron y que se terminaron dando cuenta que efectivamente era así. Y ahí tomo tu pregunta, no para evadirme, no para irme, sino todo lo contrario. Cuando eso sucede, el gabinete en pleno de ese momento estaba pensando soluciones para el turismo. Lo recibió el presidente de la Nación, lo recibió el ministro de Economía, lo recibió el ministro de Producción. El gabinete en pleno estaba hablando de turismo, de cómo hacíamos para que no se cayera el sector. Sí, pero había otra visión de lo que es el turismo. Bueno, pero esa visión la fuimos construyendo. La importancia que tiene el turismo la fuimos construyendo. Pues la verdad que Argentina venía de un buen año, en el 2019, en términos de turismo internacional, pero venía con mucha demanda de infraestructura, venía con los destinos tradicionales bien posicionados, pero con los otros destinos muy relegados, muy atrás. Uh-huh. Y me parece que venía, insisto con esto, con poca capacidad de impacto en la agenda. Creo que lo que nosotros logramos fue impactar en la agenda. Yo insisto, y lo dije muchas veces, en que a los empresarios del sector les falta creérsela. Creérsela en términos de entender lo que significa el turismo para la Argentina. Tienen que sentarse. Cuando uno piensa en la Argentina, viene el secretario de Tesoro de Estados Unidos y se debería reunir con la UIA, se debería reunir, y no estoy exagerando, porque me respaldan los números del PBI, sí. Se debería reunir con el campo, se debería reunir con la UIA, se debería reunir por ahí con las mineras, se debería reunir con los petroleros, con Vaca Muerta, y se debería reunir con el turismo para entender qué pasa en la Argentina. O para entender qué va a pasar con el dólar, con el tipo de cambio en la Argentina, sin ninguna duda se debería reunir con el sector turístico, para ver qué necesitan. Para ver cómo hacemos para que no se caiga, como se viene cayendo 600.000 turistas el año pasado menos y tuvimos un incremento del 74% de las salidas afuera. ¿Está mal que la gente viaje afuera? No, está bárbaro que la gente viaje afuera. Ahora nosotros nos tenemos que ocupar de que la gente venga.
Tenemos que tener un plan para que la gente venga. No podemos depender solamente del tipo de cambio. Si dependemos solamente del tipo de cambio, bueno, eliminemos el Ministerio de Turismo. Bueno, ahora están hablando mucho de el hecho de la libertad, de los aviones, de la conectividad, de que hay que traer... Yo el otro día le decía a un colega, hasta ahora cada vez que ponen un avión es para que se vaya más gente afuera, no es para que venga más gente de afuera. Dos cosas sobre ese tema. Primero, que estoy de acuerdo con vos y que de hecho fue en su momento, te cuento una infidencia, fue una de mis discusiones con la conducción de Aerolíneas Argentinas de ese momento, de nuestro momento. Yo decía, saquemos los aviones a Cancún, saquemos los aviones a Punta Cana, justamente porque pienso que Aerolíneas tiene que tener un rol que tenga que ver con el desarrollo del país. Entonces, si Aerolíneas Argentinas puede tener un déficit, bueno, ese déficit tiene que contribuir a que se desarrolle un destino turístico como La Rioja, que se desarrolle un destino turístico emergente que pueda haber en Chubut. Digo, hay que pensar la economía integralmente de la Argentina. Aerolíneas es una cosa, el turismo no. Aerolíneas tiene que ser un gran potencial del turismo argentino, entre otras cosas. También tiene que servir para que el productor de salmón de Tierra del Fuego pueda exportar a Estados Unidos. También. Ahora, en el turismo, evidentemente, y insisto con esto, nosotros lo demostramos, no estoy viniendo ahora a decir, tengo una idea, lo que habría que hacer es, nosotros dijimos, hay que hacer esto. Lo hicimos y nos fue bien. Nosotros, vos sos un ejemplo claro, nosotros teníamos, cuando empezamos, un montón de tractores que dijeron, este pibe, ¿a quién pusieron a manejar el turismo? Lo decías vos que sos del sector. Yo debo de reconocer que soy de los que dije eso. Pero es lógico, y lo decías vos como periodista del sector de muchos años, y lo decía, yo entiendo, el hotelero de 4 estrellas, que está en Mar del Plata, y dice, che, el ministro de Turismo es este pibe que viene del fútbol, que tiene una distribuidora de bebidas. Bueno, y creo que los resultados nos terminan acompañando porque hicimos un equipo, pero sobre todo porque creímos en la potencia que tenía el turismo. Y yo con eso insisto un montón. Pero después reconocí que sí. te fuiste por la puerta grande. No, lo sé. Después terminamos siendo amigos. Pero bueno, por otras cuestiones, digamos, sí. y porque y te lo agradezco, un reconocimiento de tu parte a la tarea que hicimos. También fui de los que criticó la primera edición del previaje. Pero eso no me acordaba, mira. Pero no por la idea, sino por la forma de comunicarla. Siempre dije lo mismo, o sea, la comunicación no fue buena en ese momento. Por todo lo importante que resultó después, la imagen era sin gente, y el turismo no se puede promocionar sin gente. O sea, esa era la gran crítica que yo hice. Sí, no me acordaba que lo habías criticado. Entiendo lo que decís, también pongámoslo en contexto. Lo hacíamos de nuestras casas en forma remota el programa, porque no podíamos ni salir. Yo siempre cuento lo mismo. Yo tuve a mi hija Paloma en julio del 2020, mi mamá la conoció 4 meses después. Mi mamá, mi vieja, la abuela de Paloma la conoció. O sea, imagínate pensar un programa, una promoción en ese contexto. Sí, porque fue en ese contexto. Y también reconozco que el segundo previaje fue el más exitoso. El primero ya ayudó a reactivar las economías a poner regionales. En marcha, ¿no? A ponerlas en marcha. Sí, o sea, porque quietas. Yo siempre digo, el turismo no se acaba en el viaje de las personas, es todo lo que genera atrás de ese viaje. Cómo se movilizan otras industrias que son proveedoras de la actividad turística. Tanto una embotelladora de gaseosas como una bodega, la panadería, la lavandería de ropa, o sea, todo eso alimenta para que el turismo sea de mejor calidad, de alguna manera. Todo lo que está atrás, la gente no lo veía. Y cuánta gente se había quedado sin trabajo, y a partir de la actividad del previaje empezó a reactivarse la economía y volvieron a tener trabajos. Bueno, hay ejemplos muy concretos de eso. Las chocolaterías, que fueron las que más trabajaron con previaje, los restaurantes, que fueron los que más trabajaron con previaje, todo lo que implica, que vos bien decís, todos los proveedores indirectos de esas industrias que tienen un movimiento enorme. Y acá vuelvo o me meto en una discusión que para mí es interesantísima, sobre todo con el gobierno actual. Terminan, te diría, cortando el programa, o terminan poniéndole fin al programa solamente por dogma, porque la verdad que previaje nosotros demostramos que había una gran parte que el Estado Nacional la recuperaba.
Sí. Había una gran parte que estaba recuperaba, la recuperaba en crecimiento de la 82 actividad. pesos de cada 100. Exactamente, 83 eran. Pero muy bien, veo que lo tenés. Y nosotros lo demostrábamos, decíamos cómo era la materia producto, cómo lo recuperaba en IVA, cómo lo recuperaba cada una de las provincias con ingresos brutos, además de formalizar la economía, que es un impacto del cual nadie hablaba, pero todos sabemos lo que más importante. la Argentina tiene un 60% de la economía informal. Bueno, nosotros formalizábamos todos esos consumos, con todo lo que eso implica, bancarizábamos todas las operaciones. Era un impacto enorme para la Argentina. Generó 60.000 puestos de trabajo. Bueno, ahora vemos, cayó 2,2 el empleo, casi, según Fundación Mediterránea, 7 puntos del PBI representó el turismo, 2,2 cayó el empleo. O sea que ya vamos a empezar a ver qué pasa cuando no hay Ministerio de Turismo, qué pasa cuando el Estado mira para otro lado, qué pasa cuando no se le ponen los ojos en términos de estrategia a un sector que para nosotros era clave para que la Argentina creciera. Bueno, cuando eso no sucede, cuando no se le da la importancia que tiene, cuando no se hacen políticas para que efectivamente el sector pueda crecer o no se lo protege también de alguna manera, bueno, pasa lo que está pasando ahora. El turismo en Argentina cayó no solamente las 600.000 turistas menos que tuvimos en el 2024, no solamente 6 millones de noches menos de hotelería, no solamente en enero de este año, dato del INDEC de Milei, la actividad que más bajó después de la pesca fue hotelería gastronómica. La actividad que más bajó después de la pesca. O sea, bajó más que cualquier otra actividad de la economía doméstica. Bueno, sí, a ver, si todos los votantes de Milei dijeron o dicen que está haciendo lo que él dijo en campaña, con relación al turismo, lo primero que dijo fue turismo fuera y sacaba la etiqueta de un pizarrón. Con lo cual no nos debería asombrar que en este momento la actividad turística no sea una prioridad para este gobierno. La actividad turística evidentemente no es una prioridad, porque uno lo puede ver en el presupuesto, porque uno lo puede ver en el rol que cumple en la agenda. No sé si alguno de ustedes escuchó a Milei, al ministro de Economía, a alguien hablar de turismo. Obviamente no. Uno tiene la tendencia de porque no les interesa. Ni siquiera es que no les interesa, no lo conocen, no saben lo que es. Yo creo lo mismo. No saben lo que puede significar. Bueno, lo cual habla de una ignorancia absoluta, ¿no? Cuando uno repasa el PBI de países desarrollados, de países importantes, ve que el turismo puede ser una herramienta clave y te puedo nombrar 1000 países que tienen el turismo una herramienta o que significa una parte de su Producto Bruto Interno. Arriba España, sin ir más lejos, República Dominicana, y digo, saco República Dominicana, hablo de España, que son los países centrales. Bueno, tiene más de 12 puntos del PBI que tienen que ver con el turismo. O sea que hay mucho de Francia, hay muchos de los países centrales, muchas de las economías del G20 que ven el turismo uno de los grandes pilares de desarrollo de la economía argentina. Bueno, Argentina no, porque Argentina este gobierno tiene la doble vara, ¿no? Es un gobierno que, como yo siempre digo, nos tocó lo peor de un gobierno conservador, de un gobierno de derecha, porque Trump es un gobierno conservador de derecha, pero te pone aranceles, defiende la industria nacional, ¿no? Cuida a los empresarios que producen en Estados Unidos. Bueno, este es todo lo contrario. Sí. Ahora estamos acá sí, es un liberal que no cuida a los empresarios nacionales, desprotege la industria, habilita las importaciones indiscriminadamente. O sea, nos tocó la peor versión del liberalismo de derecha. Y eso obviamente que afecta al turismo. Y afecta al turismo por cuestiones que tienen que ver con el tipo de cambio, por cuestiones que tienen que ver con la falta de planificación, por cuestiones que tienen que ver con la falta de inteligencia de cómo el público puede potenciar al privado. Pero volvemos al tema de los aviones, o sea, las compañías aéreas que vienen a poner vuelos a la Argentina, lo que están mirando es cuántos pasajeros se van a llevar, no cuántos pasajeros van a traer. Y con el tipo de cambio y la forma de nuestra economía actual, el turismo interno no tiene posibilidades, porque aparte compite con un tributo impositivo que es enorme, que no le permite manejar costos que sean atractivos. Mirá, sobre el tema de compañías aéreas, primero no vino ninguna compañía aérea nueva en 1 año y medio. Dijeron que era esta era la verdadera revolución, no llegó ninguna. Festejaron un vuelo de Tandil, literalmente, que iba a haber un vuelo de Tandil, es una avioneta de un señor, eso no es una aerolínea que llegó. Es una avioneta, literalmente, es una avioneta de un señor que empieza a hacer vuelos comerciales entre Tandil y Buenos Aires. Eso no es una aerolínea. No sé, Sturzenegger tiene varios posgrados afuera, debe saber lo que es una aerolínea. Eso no es una aerolínea, hay que decirle a Federico. Sí, yo creo que en ese contexto Sturzenegger cree en la liberación de todo
lo cual genera más inconvenientes que soluciones. Lo cual es un peligro, Sí. lo cual es un peligro, porque preguntarle a los pasajeros que quedaron varados con una de las compañías ahora, que quedaron varados durante años, durante días, digo, que tardaron 4 o 5 días en salir, ¿qué piensan de que el Estado no haga nada? ¿Piensan que está bien, que el Estado no tiene que hacer nada, tiene que quedar varados? No. ¿Qué piensa esa gente? Porque seguramente hay muchos votantes de Milei. ¿Qué piensa? Y bueno, que lo regulará el mercado, entonces. Pero eso es lo que no se entiende de nosotros los argentinos, porque muchos pasajeros que se quedaron varados no hicieron las quejas que antes hacían contra Aerolíneas Argentinas, por ejemplo. Y el propio Estado, el propio gobierno no les pone un parámetro como para decirle, bueno, no volás más hasta que no arregles todo. ¿Qué es lo que pasaría en un país normal? Pero es lo que pasaría en cualquiera de los países centrales que Milei admira. El Estado no mira para otro lado si una compañía deja miles de personas varadas, que tienen que viajar para trabajar, para visitar a su familia, para estudiar. Es ridículo que el Estado se retire de cuestiones que tienen que ver con la regulación. Y además de ridículo, es peligroso. Sí. Es peligroso. Ojalá que no tengamos que lamentar un accidente dentro de unos años. Es peligroso que el Estado se retire. Es peligroso que el Estado no regule algunas cosas. Es muy peligroso. Yo creo que tienen una visión dogmática y una visión a veces, hasta te diría, infantil de la forma en la que tiene que funcionar el Estado, ¿no? Porque se compran discursos, los repiten. Yo no sé si se convencen o no. Eso no lo sé porque tengo pocos amigos libertarios. Pero te digo un ejemplo concreto. Bueno, la guía Michelin la siguieron. Sí. ¿No? Bueno, menos mal que la siguieron. Menos mal, porque ahí hay un claro ejemplo de cómo el Estado interviene y genera valor para el privado, y genera valor para la Argentina, y genera valor para la marca argentina, para el posicionamiento de Argentina. Si no estaba el Estado Nacional atrás, si no estábamos nosotros, Michelin no venía nunca a la Argentina. Creo que lo tiene claro vos, lo tiene claro la FEGRA, lo tiene claro la CAT, lo tiene claro Aviahuel, lo tiene claro... No venía. Habían estado trabajando y no venía Michelin a Argentina. Y lo dijeron públicamente. Entonces, lo que hay que tener es yo lo dije mucho tiempo, me cansé de repetirlo y creo que lo logramos demostrar. Lo que hay que hacer es que el Estado funcione, que sea eficiente. La gente que votó a Milei, a mucha gente que votó a Milei, yo lo entiendo perfectamente, la gente está cansada de que el Estado no funcione. Está cansada de pagar impuestos, está cansada de ver que muchos de los políticos tienen un sueldo muy alto y todo, y que las cosas no funcionan. La gente lo que hay que hacer es resolverle la vida, hacer la vida más fácil. Es que las cosas que propone el Estado funcionen. Que si vos le decís que le va a llegar una tarjeta a la casa, que la tarjeta tenga crédito, que la puede usar, que efectivamente le llegue el crédito que pidió, no es tan difícil. La gente no pide mucho. La gente pide que el Estado funcione. Pide tener determinadas cosas, determinadas prestaciones por las que cree y por las que Argentina históricamente le pudo dar a sus ciudadanos y por las que cree que paga. Paga sus impuestos para tener buena salud, buena educación, tener buenos servicios públicos. Bueno, para eso el argentino paga. Bueno, hay que cumplirle. Con el primer previaje, el mayor problema fue eso. No, ¿qué te van a mandar una tarjeta? Bueno, me acuerdo perfecto. Yo siempre decía, el gran éxito del segundo previaje es que al primero a la gente le llegó la tarjeta, funcionó, la pudo usar. Sí. Sí. Yo ya insisto perdón que haga doble clic sobre Previaje, pero Previaje fue un programa que lo crearon ingenieros, economistas argentinos. El sistema lo hizo la UBA. Llegó por correo argentino. Bueno, se puede, ¿no? Se pudo, funciona. Hay que hacerlo funcionar, lo que hay que hacer es sacarlo del letargo al Estado. A ver, yo no quiero caer en el previaje específicamente, pero reconozco que ser ministro de Turismo en esas condiciones y después salir fortalecido, como te sucedió a vos, fue una tarea titánica, no fue algo que el viento de cola nos apoyó, no, al contrario, todo lo contrario. Lo que no encuentro en este momento, que estamos en una situación económica complicada, es ningún tipo de ayuda para la actividad turística. Mirá, yo lo planteé inclusive en la ciudad de Buenos Aires, porque... Bueno, la Ciudad de Buenos Aires tiene una situación particular que estuvo casi del año y medio de gestión, estuvo un año sin ministro de Desarrollo Económico, que es de quien depende turismo. Uh-huh. Pero la verdad que ante situaciones de mercado, digamos, ante situaciones de tipo de cambio, porque yo entiendo que lleva un tiempo reconfigurar la matriz turística, hacer que los de países limítrofes vengan igual, aunque el tipo de cambio no lo favorezca, que hay que trabajar nosotros en algún momento lo hicimos, con algunas herramientas de incentivo, para que vengan igual. Bueno, entiendo que si eso no pasa, o si es compleja por el tipo de cambio, o está caro, bueno,
Mientras tanto, los estados, nacional sobre todo, pero también los estados locales, bueno, tienen que cuidar ese entramado productivo turístico. Ese sistema productivo tiene que cuidar que no le cierren los hoteles, tiene que cuidar que no le cierren los buenos restaurantes, porque si no, cuando se dé vuelta, no van a estar. Y eso fue lo que nosotros creo que hicimos bien en la pandemia también. Nosotros terminamos con más empresas del sector turístico después de la pandemia que antes. Eso es un milagro. Si vos te pones a pensar, es un milagro. Y te digo datos de la FIP de ese momento. No te estoy diciendo datos. Había más empresas cuando terminó la pandemia que antes. Mira. Es increíble porque pasó un año donde las empresas, como vos bien contabas, estuvieron a facturación cero. Cero, sí. Hay, inclusive, yo entiendo que hay cosas que se deberían haber modificado, pero de otra manera. O sea, elevar el nivel del gasto del empresario en energía, en gas, está haciendo inviable un montón de negocios. Claramente está haciendo inviable un montón de negocios. Y me parece que para una actividad que genera tantos puestos de trabajo, no te digo que le regalen la energía o que la dejen recontra subsidiada como estaba, pero encuentren un equilibrio. No podemos saltar de 10 a 1500. Sí, por supuesto. Primero eso, y segundo, mientras tanto, ¿cómo acompañás al tipo que tiene una inversión grande en un hotel grande en cualquiera de las ciudades turísticas? ¿Cómo lo acompañas? Bueno, ¿le generamos estímulo de la demanda, como hicimos con Previaje? ¿Hacemos un plan de estímulo de la demanda? Y no, porque no hay, bueno, no sé, no le cobremos ingresos brutos a ese tipo. Por un año no le cobremos ingresos brutos. Digámosle que los meses de la temporada... Nosotros habíamos logrado que no haya temporada baja. Bueno, la temporada baja ahora es catastrófica. Sí, vamos a ver lo que altos. es ahora abril. Los datos de abril y mayo van a ser de los peores de la serie histórica de los últimos 20 años. Matías, nos pasamos de tiempo. Vamos a dividir este reportaje en dos, así que te pido que me aguantes un cachito y seguimos la semana que viene. Perfecto, seguimos la semana que viene. Poné tu mente en blanco. Respira profundo y sentí la paz que transmite la inmensidad del paisaje. Imagina un lugar con infinitos tonos de verde. Deja que tu cuerpo conecte con la magia de la naturaleza. Visualiza el agua turquesa como el mar. Inhala y disfruta de esa relajación. Deja que los colores de la tierra impregnen tus sentidos. Poné tu mente en Jujuy, el universo en colores. Algunos van por el silencio, otros por el rugido primordial que despierta al amanecer. En esos momentos, cuando la niebla acaricia los árboles y el cardenal respira, descubrís que no viniste a ver, sino a sentir. La verdadera aventura comienza cuando te permitís ser parte del ciclo, parte del ritual, parte del encuentro. La brama te espera, la vida te espera. ¿Qué estás esperando vos? Viví el verano a pleno en Termas de Río Hondo. Sol, playas, relax, actividades y noches a pura diversión. Descubrí la belleza natural de Termas de Río Hondo. Termas es vida. Gobierno de Santiago del Estero.